Buenas noches, mis hermanos de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago. El Señor les bendiga, les proteja y los guarde. Lo prometido es deuda. Acuérdense que el miércoles anunciamos que la doctora Dolibet Chacón Valverde iba a acompañarnos hoy para instruirnos, para enseñar acerca del libro que ella sacó, El peligro de ser uno en el matrimonio. Hoy vamos a deleitarnos, hoy vamos a disfrutar, vamos a gozar. Acuérdense que ustedes lo pueden conseguir por Amazon, a un precio cómodo, económico, y como lo dije, está recién salidito del horno. ¿Por qué? Porque la edición se hizo en febrero de 2021, imagínense, de febrero 2021, o sea, está apenas calientico, salidito de ese horno, y que nos va a ayudar a bendecir. Mi hermana Dolibet Chacón, muchas gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto, claro. Aquí estamos a través de los medios radiales de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago, por la plataforma de Facebook Live de la Iglesia Cristiana Unida de Chicago. Puede introducir un poco en estos momentos la invitación. Gracias de verdad por aceptar esta invitación, y el Señor la bendiga y hoy nos ayude a hablar acerca de la necesidad, ¿no?, de qué es ser ese uno en el matrimonio, ¿no? O sea, usted y yo tenemos experiencia, pero quizás a veces hay ciertos interrogantes en los hogares, hay ciertas incertidumbres, dudas de hacer en diferentes cosas en la etapa de nuestra vida, ¿no? Y eso es lo que usted hoy nos va a deleitar y nos va a ayudar un poco acerca de lo que dice el peligro de ser uno en el matrimonio. Ok, muy buenas tardes a todos, a todas, tanto de nuestra Iglesia Cristiana Unida en Chicago, como de muchas partes más que nos están sincronizando. Ya nos dimos cuenta que del DF hay personas que nos están escuchando. Muchas gracias y saludos muy cordiales. Y así otras partes como Costa Rica también se está conectando, y yo sé que de muchos otros lugares, y esperamos y hemos orado para que una vez más sea Dios hablando a través nuestro. Gracias, hermanos, y disfrutemos de esta tarde. Y menos mal que hoy compartimos todos en familia, ¿no? El día viernes estamos disfrutando, estamos gozando de las cosas maravillosas que el Señor nos da, y vamos a orar al Señor para que nos pueda dirigir en este día, para que el Espíritu Santo sea hablando a través de mi hermana Dolibet, y igualmente de lo que pueda yo aportar y las preguntas que puedan surgir. Igualmente, desde ahora les comunicamos, pregunten sus inquietudes o algo, escríbanlo, no vamos a decir el nombre de la persona que escribió. Sería también importante de que lo escribiera, y si no podemos ahora responder, va a venir otro programa y otro programa y otro programa hasta donde el Señor desee quiere, porque esto es para la gloria y la honra para Dios y para precisamente ayudar a los hogares. Entonces, por favor, inclinen su rostro, vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir en este día que el Señor ha permitido que tengamos un día más. Amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor Dios, porque has colocado este tiempo, Señor, un tiempo hermoso, Señor, de un diálogo que tú has colocado en este día, Señor Padre eterno celestial. Con amor eterno tú nos has amado, Señor Padre Santo, y has prolongado tu misericordia, que hoy son nuevas, Señor Padre eterno celestial. Oramos y pedimos en el nombre de Cristo Jesús para que el Espíritu Santo de Dios pueda usar a mi hermana Dolly en este día para que pueda expresar esas palabras que necesitan los jóvenes, que necesitan los matrimonios, que hay tanta inquietud, hay tantas preguntas sin respuesta, y que hoy Dios va a darlas a través de ellas, Señor. Padre eterno celestial, que nuestros corazones estén dispuestos a recibir esta enseñanza, esta instrucción que es de parte tuya, Señor, que puedan recibirla con mansedumbre, con humildad, lo que se diga aquí, para edificar estos hogares que se necesitan en estos momentos que estamos viviendo tiempos difíciles. Vemos cómo el enemigo quiere destruir esos hogares que desde el principio en Génesis ha creado, ha formado, y Él es el que ha creado al hombre y la mujer. Es el diseño desde el principio de la creación,
pero a través de estos años se ha ido destruyendo, se ha ido desvaneciendo, porque muchas veces por falta de conocimiento, muchas veces por la cultura, muchas veces por las ideologías, por la filosofía, pero damos gracias a Dios por la oportunidad tan hermosa de poder estar por medio del Facebook Live de la página Iglesia Cristiana Unida de Chicago, para que mi hermana Dolivé nos pueda dirigir en palabra, en su vivencia, en su experiencia a través de estos años de ministerio. Y gracias a Dios, quédate con nosotros en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermana, la primera pregunta sería, ¿quién es Dolivé Chacón? ¿Quién es Dolivé Chacón? Bueno, Dolivé Chacón es una hija de Dios que desde la edad de 11 años conoció a Cristo Jesús como Salvador personal, y al reconocer que era pecadora, le ofrecí mi vida para que Él con su sangre me limpiara. Desde ese momento el Señor me hizo su hija, el Espíritu Santo vino a mí, y como a todo hijo e hija empezó a darme dones y a llamarme a un ministerio. Fui creciendo en un hogar cristiano, gracias a Dios, en una iglesia que me enseñó a servirle, y desde muy temprana edad me iba como misionerita, como decía mi mamá, a los lugares alejados, al campo, a los pueblos que quedan cerca del ferrocarril allá en Costa Rica, que es mi país natal. Me iba con la misionera a dar clases bíblicas, a enseñar, y así fui creciendo siempre en el ministerio, sirviendo según Dios me iba llamando. Tuve la oportunidad de estudiar profesionalmente, saqué varios títulos universitarios allá en Costa Rica. Luego, sirviendo siempre en el ministerio, en la iglesia, en las comunidades, en el campo. Fui en una ocasión invitada por la Asociación Bautista, que querían entrenar a un grupo de cristianos para ser escritores, y tuve la bendición de recibir ese curso, y además de recibir el curso, de escribir varias literaturas de material para enseñar en escuela dominical, o enseñar en diferentes grupos, tanto desde el nivel de párvulos hasta los adultos. Y así poco a poco fui sirviendo al Señor. Luego me caso. Mi esposo, el pastor Pedro Ramírez Flota, tiene un llamado muy fuerte también, tenemos muchas cosas en común, y Dios nos llama al ministerio de abrir nuevas congregaciones de fe como plantadores de iglesia. Estuvimos trabajando como pastores allá en Costa Rica, luego nos llama a los Estados Unidos, que no fue fácil entender que era un llamado de Dios, porque si hay algo que hacemos es cuidar de movernos en el plan de Dios, y hasta la fecha, bendito sea el Señor, así lo hemos hecho. Estando aquí en los Estados Unidos, sigo formándome, sigo sirviendo al Señor, continúo escribiendo, evangelizando, que es un campo fuerte que Dios también, al que me llamó desde temprana edad. Tengo la experiencia y la bendición de evangelizar niños de todas las edades, personas con necesidades especiales, adultos de toda forma, tamaño, colores, como digo siempre. En fin, Dios me ha utilizado en ese campo y en la enseñanza. En una oportunidad, junto con mi esposo, siempre estamos trabajando lo que es la consejería, y el Señor me estaba llamando a trabajar con mujeres. Mi esposo fue el primero en darse cuenta de eso, hasta que un día el Señor de veras me reveló claramente su voluntad, y empecé a trabajar con mujeres, y Dios me ha usado mucho en ese campo, y gracias doy a Él, porque hoy muchas mujeres que estaban
camino a hundirse más en su condición de conceptos bajos de sí mismas, en un camino sin Cristo, hoy son hijas de Dios, siervas, y no solo eso, sino que han podido construir buenos matrimonios, siendo ejemplo para sus hijos, para los esposos que posteriormente han llegado también al Señor. Finalmente decidí y tuve la oportunidad aquí en los Estados Unidos de seguir con mis estudios, esta vez en en consejería cristiana. Obtuve mi doctorado, gracias a Dios, y continué. Esto me ha dado más herramientas para continuar con un ministerio que el Señor desde hace rato me estuvo usando. Y junto con mi esposo estamos ahora en la Iglesia Cristiana Unida de Chicago, donde ha sido maravilloso la forma en que el Señor nos trajo, y estamos ahí por voluntad de Dios y sabemos que tenemos su respaldo. Y aquí estamos para servirles, hermanos, porque para esto y mucho más el Señor nos ha traído. Nació en Costa Rica, ¿no? Nací en Costa Rica, sí, en el país más hermoso del mundo. Eso, después de Colombia, ¿no? y quizá muchos estarán preguntando, pero ¿y D'Olivet Chacón tiene hijos o no tiene hijos? Oh, sí, tengo 5 hermosos muchachos también, 3 varones y 2 muchachas. Ellos son hijos de Dios también, siervos de Dios. 4 de ellos viven en Houston, y la mayor, la única que es casada y que ya nos hizo abuelos, ella vive en California. Sí, porque lo decía por lo que, digamos, dirán, bueno, ¿y será que D'Olivet hizo todo esto y no tenía hijos, no? No. Porque a veces quizás como mujeres, como que esa es la línea que se coloca, ¿no? Yo no lo puedo realizar, no lo puedo hacer porque tengo un hijo, tengo 2, entonces como que hay esa mentalidad a veces, y más que todo en los hispanos, de no poder, ¿no? De que mi abuela no pudo, mi mamá no pudo, mi tía o alguien, entonces hay como algo arraigado ahí, ¿no? De que no se puede. ¿Su experiencia qué nos puede decir acerca de eso? En mi caso fue algo muy interesante porque mis papás no tuvieron la dicha de estudiar. Mi papá estaba en 2º grado cuando muere el papá de él, y como él pertenecía al grupo de los mayores, lo sacan de la escuela para ir a trabajar. Entonces él, siendo muy inteligente, no pudo continuar sus estudios. Por otra parte, mi mamá le ocurrió algo parecido. Ella estaba ya en secundaria, estaba como en 3er año, cuando las cosas se complican en la familia y ella tiene que salir de estudiar para ponerse a trabajar y ayudar en el hogar. Sin embargo, a pesar de que nosotros somos 8 hijos, mis papás cuidaron de que los 8 estudiáramos. Y para bendición nuestra y gloria de Dios, porque también todos los 8 somos hijos e hijas de Dios, todos somos profesionales y servimos al Señor. Entonces, yo vengo de un hogar donde el estudio siempre fue el estímulo, y como digo yo soy rata de biblioteca, me encanta estar leyendo. Y todavía, para cerrar con broche de oro, me caso con una persona que es igual o más bien peor que yo en cuanto al estudio, y siempre estuvo motivándome a continuar con el doctorado. Mis hijos, por su parte, ellos los formamos para que ellos no estuvieran como agarrados de nuestras faldas, sino que tuvieran confianza en ellos mismos. Son muy unidos, gracias a Dios, y entre todos nos hemos apoyado siempre. Entonces, recuerden una ocasión que estaba cuando eso en Arkansas, y estaba estudiando estética, porque también tengo otros estudios, entre ellos estética, y era más fuerte para mí porque era en inglés. Entonces yo tenía que estudiar mis libros en español que había adquirido y los libros en inglés, porque todo era en inglés, ¿verdad? Y se me habían pasado las horas cuando al rato mi hijo menor me trae un plato de cena, y yo le dije, ¿y esto? Porque ya es hora de cenar, mami, hace rato.
Y me encantó tanto ese detalle de él y ellos cómo cuidaron, cómo estaban apoyándome para mis estudios. Entonces, en ese sentido, gracias a Dios, he tenido la bendición para poder estudiar. Qué bendición tan grande. Voy a colocar nuevamente el libro aquí para que vean el título. ¿Por qué? Porque una de las preguntas es esa, ¿no? El peligro de ser uno en el matrimonio. Y hoy sí está al derecho. Ya nos dimos cuenta del por qué el miércoles salió al revés. Pero hoy sale completamente bien el título del libro. Hermano Olive, ¿por qué, de dónde surge precisamente este título? O sea, lo digo por experiencia porque, digamos, uno muchas veces, y le decía en el seminario, lo ve uno en el periódico, en cierta noticia que como que es como para captar la atención ciertos títulos, ¿no? ¿Este fue el caso suyo como un captador de atención o por qué surge el título El peligro de ser uno en el matrimonio? Porque, digamos, algunos pueden leerlo y decir, ¿cómo así que el peligro de ser uno en el matrimonio, no? Hermano. Sí, lo que dice es cierto en cuanto a que el título, igual cuando uno hace una tesis, el 50% del proyecto de investigación está en el título. Cuando yo decidí escribir esto, nació porque por observación de lo que está ocurriendo en los hogares. Primero que nada, cuando alguien se va a casar, son más los mensajes negativos que la persona recibe que los positivos. En mi caso, yo siempre doy mensajes positivos porque gracias a Dios tengo un matrimonio muy lindo. Entonces siempre trato de animar a los que se van a casar para enfrentar una relación bonita. Sin embargo, he observado en las parejas, tristemente, que la mayoría, sobre todo, esto lo había observado primero en las parejas hispanas, la relación que se da entre ellos no es la más acertada. Entre ellos se da mucho, en lo que he observado, mucho lo que es esa lucha de poder, a ver quién manda, sobre todo esa palabra, ese concepto de mando, es lo que busca cada quien en el hogar. Entonces es cuando vienen muchos atropellos, se ha perdido aquel concepto de lo que es la comunicación y se ha transformado más bien en críticas, en sarcasmos, en no reconocer al otro, a su pareja, no reconocer sus atributos, sino tratar como de humillarlo, sobre todo cuando esté en desacuerdo con alguna idea. Y yo veía eso y yo decía, qué triste. Y luego muchas humillaciones que a veces uno de los dos hace ante su pareja. Observaba que habían conceptos equivocados entre los cristianos muchas veces, como lo que es el ser cabeza de hogar, la sumisión de la mujer. Entonces esas cosas me empezaron a inquietar. Fue sorpresivo para mí de que este comportamiento no solo se daba entre los hispanos, que yo lo hacía a la conducta machista tan fuerte que hay en nuestro mundo latino, en nuestra gente, ¿verdad? Sino que lo observaba luego de tener relación, experiencias o estar en contacto con matrimonios de otras culturas, de otras nacionalidades. Y cuando leí algunos libros, que en su mayoría eran escritores europeos, me daba cuenta que también tenían hogares, relaciones de pareja desquebrajadas. Entonces yo decía, ¿qué es lo que está pasando? Y me di cuenta, lo mismo, el concepto de cabeza de hogar, el concepto de unidad, el concepto de lo que es ser uno en el matrimonio. Entonces, observé que para ellos el ser uno era, sí, uno el que manda, uno el que decide, uno el que toma las decisiones, y decían ser uno. Entonces yo dije,
no, esto no es el ser uno que la Biblia enseña. Entonces ahí me propuse hacer una investigación en cierta manera profunda. Entrevisté a varias personas, tanto varones como mujeres de diferentes nacionalidades. Me di a la labor de leer bastantes libros y artículos con temas afines, que me llevó precisamente a escribir Ser Una en el Matrimonio. Todo esto cimentado, correlacionado con la palabra de Dios. Entonces yo vi honestamente que Dios me inspiró. Y yo dije, esto no puede quedar nada más así en una investigación. Fue entonces cuando lo llevé a un escrito y más allá, a un libro. Y Dios me dio la bendición de poder publicarlo, y como bien dijo el pastor Denis, está en Amazon. Lo pueden adquirir tanto en la modalidad de Kindle como en pasado, hard copy. Tenemos esa gran bendición entonces, doble bendición ahí. Hermana, ¿qué papel fundamental juega su esposo precisamente en esta unidad o en este uno en su matrimonio? Porque he visto, hermana, a través de los años, de que hay como una competencia entre los esposos, como que hay una rivalidad en lugar de ir juntos, de progresar uno, luego apoyar al otro y así, sino que como que yo me compro el carro mejor del año y usted le da envidia, y así hay esta competencia. O si yo estudio, en lugar de apoyar a mi pareja, no, como que hay algo que no está bien ahí en cuanto a esta unidad, o cuanto a esto acerca de que el Señor ha colocado desde un principio, ¿no? De esa unión, de ese ser uno. O sea, su esposo ahí, como ustedes, llevan ya años de casado. Igualmente han plantado iglesias, han trabajado precisamente de diferentes formas. Él ha escrito unos libros, usted también ha escrito. Entonces, ¿cómo es ese complemento entre ustedes dos para que no haya esa competencia, sino por el contrario? Como decirle, en momentos difíciles, la palmadita, y si puede, lo puede realizar, lo puede lograr, o viceversa, ¿no? Está su esposo, orar por él, o qué es lo que ha sido el pastor Pedro Ramírez Flota, precisamente ese uno en su matrimonio. Excelente pregunta. Bueno, voy aquí a limitarme, porque si no nos llevamos muchas horas, pastor, en respondiendo esta. Pero sí, mientras desarrollaba el estudio que les explicaba hace un rato, muchas veces mi inspiración fue mi esposo. El sustento de nuestra relación radica primordialmente en el Señor Jesucristo. Amén. Y es la primera recomendación que yo le hago a toda pareja. Si quiere que triunfe su hogar, su matrimonio, el Señor Jesús tiene que estar en medio de ustedes. Amén. Tiene que ser el centro de ustedes. Y entonces esa es la base y el principio del éxito mío o de nuestra relación, que el Señor Jesús reina en mi vida. Amén. Como en la de mi marido. Amén. Y de verdad reina, no nada más una vez entró y ahí está en un rincón y yo, Dolly, soy la que toma las decisiones de mi vida. No, cuidamos de caminar con el Señor siempre. Como dice un corito, cada paso que des por la senda en que vas, recuerda que hay un Dios que te ve y Él es el que debe guiarte. Cuidamos de seguir siempre las pisadas del Maestro. Amén, sí es. Ok, eso por una parte. Por otra parte, otra base fuerte de nuestra relación que nos sustenta es el amor. Y el amor en toda la dimensión de la palabra. Cuando me refiero al amor, estoy hablando de un amor romántico, ¿sí? Con 25 años de casados, con la edad que tenemos, y todavía nosotros somos una pareja que jugamos, que nos bromeamos, nos divertimos juntos.
Todavía yo siento mariposas en mi estómago. Como dos pajaritos que están así. Pues viera que sí, nos han dicho que parecemos periquitos de amor. Sí, inclusive mis hijos tienen esa concepción. Mi hija menor me lo ha dicho constantemente. Y doy gracias a Dios por eso, porque ese romanticismo no se ha perdido. Nos sorprendemos de vez en cuando con obsequios, y no estoy hablando de regalos grandes, costosos, no, detallitos que usted sabe ay, mi amor, qué lindo, el que se haya acordado de uno, tal vez él súper ocupado y me trae algo, así tuvo que haberse desviado del camino bastante, pero quiso traerme eso porque sabe que me gusta. O como hago yo, él está ocupado, está estudiando y de repente le llevo un sándwich o un refrigerio, un café, porque en casa el café no puede faltar. Y así, esos detalles le dan mantenimiento a nuestra relación. Una pregunta ahí, hermana, entonces disculpa que la interrumpa ahí. Entonces, quiere decir que nosotros nos vamos olvidando de esos detalles pequeños que alimentan ese amor. Oh, sí. Lamentablemente, algunos creen que eso es nada más. Al principio, la luna de miel y ya, después. Y es que el problema es que, por ejemplo, cuando uno está de novios, todo el mundo gira, mi mundo gira alrededor de mis pensamientos y todo, él es mi prioridad. Tristemente, en muchas parejas, cuando ya se casan, aquella persona que tenía que seguir siendo significativa llega a ser como mi posesión, ya la tengo, ya lo tengo, y empiezan a descuidar eso. Por eso es que ante las dificultades que se presentan en el mundo, en toda relación, muchos flaquean. Y en nuestro caso, precisamente, el amor en la lucha, en la adversidad, en tiempos difíciles, en enfermedad, se ha mantenido. Hemos conocido, y es muy doloroso, pero hemos conocido casos que ante el dolor se van. Yo he tenido personas que me han escrito y me han dicho, padezco de un diagnóstico de cáncer donde ya estoy en las últimas y mi esposo me abandonó. Wow, sí. Y así como eso, en ese tiempo de la pandemia, ¿cuántos hogares se deshicieron por abandono? ¿Por qué? Porque el marido se quedó sin trabajo y ya no está quien me consienta todos mis caprichos, porque hasta eso se da, o no puedo soportar esta situación. Y siempre sobra alguien que le diga otras palabras dulces. O como diría yo en esta pandemia, como que la esposa se encontró con el esposo y viceversa, ¿no? Como que no se conocían tampoco, porque muchos con el afán precisamente a veces de trabajo, como que se olvidan de uno de los hijos y de su esposa o de su esposo, cualquiera de los dos sea. Entonces como que en esta pandemia se encontraron los dos y como que eran desconocidos. Sí. ¿No? Porque se descuidó esa Ahora, relación. usted dijo algo clave que también afecta en la relación matrimonial y en nuestro caso, de mi esposo y mi persona, nunca sucedió así, y es con la llegada de los hijos. Cuando la pareja está solas, todavía no han procreado, viven el uno para el otro y es un tiempo lindo. Viene el primer hijo o la primera hija y el mundo cambia. ¿Por qué? Antes, para mí, o para las esposas, su prioridad, su mundo, era el esposo, como viceversa, para el esposo es de la esposa, pero cuando llegan los hijos, ¿quién es la prioridad? Los hijos. Los hijos. De hecho, que el marido llega a la casa y se salta a la esposa porque va buscando dónde está el niño o la niña para darle un beso. No, los hijos no tienen, los papás no tienen que girar alrededor del mundo de los hijos. Son los hijos los que tienen que girar alrededor de los papás. Recuerden que los hijos crecen y un día se van a ir.
Y lamentablemente también hemos conocido de parejas que se rompen cuando el último hijo se va, cuando el nido queda vacío. Y eso es otro aspecto que en la relación con mi marido hemos cuidado, porque él es la persona más importante para mí, aún antes que los hijos. Y no es que ame menos a mis hijos, no, pero la persona que es una conmigo no son mis hijos, es mi esposo. Entonces tengo que cuidar esa relación, él tiene que cuidarme. Y algo muy importante, la verdad es que he aprendido a amar más y más a mi esposo, porque él me enseñó a amarlo. ¿Cómo? A través del amor que yo sé que él me tiene. Y más adelante voy a hablar de esto, pero mi esposo sabe amar como lo describe Efesios, donde si es posible, y yo sé que no me equivoco al decir esto, si es posible, él estaría dispuesto a dar su vida por mí. ¿Por qué? Porque me ama. Y digo que es contagioso, porque yo soy igual. Y quienes me han conocido saben que toda la vida he amado a mi marido y lo sigo amando. Y para mí no hay nadie más importante, obviamente, después del Señor, que Él. Mis hijos ocupan el siguiente lugar. Y no es que les ame menos, es que yo tengo que cuidar de Él como Él tiene que cuidar de mí. ¿Será entonces que nosotros no hemos comprendido el diseño de Dios? Cristo es la cabeza, ¿no? De ahí el hombre. Pero como que se ha desplazado la mujer como muy abajo en lugar de... Porque vemos que en la creación, en Génesis, dice el Señor, voy a leer, a citar la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 2, versículo 18, porque es el mismo Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y sigue Jehová y dice, Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y los trajo a Adán, para que viniese como les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Puso Adán nombre a toda bestia ave de los cielos y a todo ganado del campo. Vuelve y dice el Señor, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y ahí sigue el versículo. Entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo la mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque es del varón y fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, quizás no hemos entendido ese concepto de que es de la carne, de hueso, o sea, es de nosotros, que cuando yo la ofendo a usted, hermana Dolly, estoy ofendiendo a Dios primeramente, pero también si usted es mi esposa, yo la estoy ofendiendo a usted porque usted es carne de mi carne, hueso de mi costilla y eso. Y vemos ahora en día eso, que no hay respeto en la pareja. Como dicen, sube el calor un poquito de una discusión, no es un diálogo, sino ya una discusión. Dentro de la discusión, entonces se suben la puntuación, se empieza a nombrar la fruta, pera, manzana y uva. Y resulta que no vemos que alrededor también están nuestros hijos. Entonces, ¿será que no hemos entendido eso? Que cuando nos estamos ofendiendo, primeramente estamos ofendiendo al Señor, pero también estoy ofendiendo a mí mismo, porque es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Claro, además de ese pasaje que es tan importante, en Efesios 5, el Señor hace la salvedad y le demanda al hombre amarla, amar a la esposa, dice como a sí mismo. Y el que ofende a la esposa se ofende a sí mismo. El que no ama a la esposa no se ama a sí mismo. Ahora, es interesante porque uno escoge a su pareja. Uno decidió amarla. En esa misma línea tiene que mantenerse, y el respeto es otra
tarea, función que debe existir en el hogar. Usted preguntaba al principio, ¿qué será que no hemos entendido y por eso la mujer la ponemos muy abajo? Es cierto. Nos hemos olvidado del diseño hermoso que Dios hizo de la mujer. Primero recordemos, como bien leía el hermano en Génesis, cuando Dios hizo a la mujer, se dio cuenta que todo estaba muy bien, todo en la creación, y había un hombre que lo puso a cargo de todo y estaba trabajando y estaba disfrutando de aquel paraíso. Sin embargo, Dios se da cuenta que ese hombre estaba solo. Y como bien leyó, no encontró Dios en toda esa hermosa creación una ayuda idónea. Esto para mí siempre ha sido muy significativo, porque me enseña dos cosas. Una, que no hay en toda la creación nada ni ningún lugar que sustituya la compañía de una esposa, de una mujer para el esposo. Ningún animal, ni un viaje a la luna, si se pudiese, nada, ningún lugar, por más que yo quiera irme de vacaciones, para sustituir aquel vacío o aquella cosa que yo tengo, que me siento sola, que él se siente solo. Nada de eso va a sustituirlo, y es lo que Dios observó. Y veamos, todavía cuando Adán está ahí en aquel paraíso, en ese momento, no había pecado. O sea, todo era perfecto. No había contaminación. Pero Dios se da cuenta que él está solo y decide hacerle una mujer. Y fue la que le trajo. Ahora, cuando la mujer viene a este hombre, y usted lo leyó, ¡wow! Cuando Adán la vio, se dio cuenta que era diferente, que era una igual a él. Y se puso muy contento. Y cuando el Señor se la da como esposa, obviamente él la recibe con mucho cariño. Se da cuenta de que ella, como dice la Escritura, ella, al igual que él, ambos fueron formados, creados, hechos a imagen y semejanza de Dios. Los dos, no que porque solo el varón, ni porque solo la mujer, no, ambos. Luego, es interesante eso que usted leyó también, de la costilla. ¿Qué significa esto? Significa que Dios toma algo del hombre, le quita algo al hombre para dárselo a la mujer. Esto es muy profundo. Y ahora lo que les puedo decir es que precisamente la esposa llega a ser esa ayuda idónea. Ella llega a este varón porque tiene algo que él ya no tiene, pero que ella sí tiene. ¿Para qué? Para una labor de equipo, para una compenetración, para un actuar juntos, para una vida de unidad y para procrear, que es parte de, así como de cuidar la tierra, que les corresponde a los dos, de trabajarla, cuidarla, procrear, tener hijos, hacer una familia hermosa, donde ellos son modelos. Lamentablemente el pecado vino a derribar eso, pero en Cristo nuevamente tenemos la oportunidad de levantar y ofrecer Amén. buenos Por modelos. eso entonces por ahí que hay como un piropo, un proverbio que dice mi costilla. ¿Usted no la escucha? Cuando uno se refiere, digamos, en el ámbito colombiano, dice uno, oye, ¿y a dónde está tu costilla? O sea, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu costilla? ¿No? Por eso mismo que el Señor sacó la costilla de nosotros para precisamente formar a la mujer. Entonces, tiene lógica eso, y esa costilla ¿dónde está? ¿No? Si salió de nosotros, hay como ese complemento, esa ayuda idónea que hay dentro de nuestro hogar. Algo muy interesante aquí, doctora Dolly, en la cual dice, y que muchos confunden esta parte, ¿no?
Dice que el hombre o el hogar ya dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su esposa. Muchos quieren seguir viviendo bajo el techo de mamá y de papá. Bíblicamente vemos que no es así, ¿no? O sea, hoy algunos nos pueden estar viendo, quizás se van a casar, quizás algunos están luchando con esta situación con sus hijos. ¿Cuál es el consejo precisamente de su experiencia? Y de acuerdo a la palabra dice eso, que dejará, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero también viene otra pregunta para que me responda las dos de una vez. A veces pensamos que dejar papá y mamá es olvidarnos de ellos, cuando en realidad no es así, ¿no? Mi hermana, la dejo ahí. Bueno, esa es una buena pregunta. Y en el libro lo desarrollo un poquito más. Cuando hablamos de ser uno, estamos hablando de ser uno en todas las áreas de nuestra vida. Y una es la parte emocional, donde la base, como dije hace un rato, es el amor. Sin el amor no se puede ser uno. Y en esta relación, en esta unidad, precisamente viene para llegar a complementarse en una sola carne y ser uno, tiene que haber una renuncia. Y Dios aquí lo deja muy claro. Una de ellas, una de varias renuncias que uno tiene que hacer, es la de papá y mamá. Y vea que le está diciendo al varón. ¿Por qué? No a ella, ¿no? Solo al hombre se dirige. Bueno, aquí se está dirigiendo al varón y en otros pasajes similares igual. ¿Pero por qué? Porque Dios lo pone a él como cabeza de hogar. Esposas, te guste o no. Así lo enseña la palabra. Diseño, ¿no? Ese es el diseño. Pero en esto también hay mucha tela que cortar. Ahora, luego vamos a hablar de eso, ¿ok? Pero entonces, a él le da la orden, el mandato, no es si quieren. Él dice, por tanto, o sea, es un absoluto. Deje a su papá, deje a su mamá, tome a su esposa o a la mujer, cásense en otras palabras y sean uno. También hay que sacarla del hogar de los papás, por supuesto. En esto siempre hay muchas excusas, digo yo, entre ellas de las que más uno escucha es, bueno, nos vamos a casar, pero nos vamos a ir a vivir con los suegros o con mis papás, porque necesitamos tener una mejor base para yo poderle comprar la casa a mi esposa y llevarla al lugar adecuado. Y digo, son excusas, porque ¿cuál es el apuro? Si usted no está listo, no se case. Porque el casarse e irse a vivir a la casa de los padres es desobediencia a este mandato. No es capricho, es desobediencia. Y después, miren, la experiencia que uno conoce, siempre que están los suegros o los papás en la relación de pareja, porque ellos viven allá o porque los trajimos a nuestra casa, bueno, están presentes. Y se dan situaciones, obviamente se tienen que dar en el matrimonio, porque no en todo siempre vamos a estar de acuerdo. Y tienen que tratar asuntos. Aunque no quieran los padres y digan y pidan disculpen de que me meta, pero y chorrean su punto de vista. Son dos generaciones diferentes, son dos mundos diferentes, son dos circunstancias diferentes, como ellos la manejarían y como la han de manejar esta nueva pareja. Entonces, de veras, ellos siempre van a dar su opinión. En palabras muy ticas, se van a meter, ¿verdad? Y esto va a traer fricción,
porque usualmente se van a poner de parte de uno de los dos, a veces de su propio hijo o hija, o a veces al contrario, y el hijo ¿cómo que estás de parte de ella? Causa problemas y causa mucha irritación. Ahora, una cosa es romper esa relación o buscar también seguir siendo mantenidos por ellos, que esa es otra parte. Y otra cosa es abandonar a los padres o, como usted decía, no honrarle. La Biblia habla de honrar a los padres, independientemente si fueron buenos padres, si no fueron padres, si nada más me engendraron y me tiraron, me abandonaron. Hay historias de vida muy tristes. Aún para esas historias de vida, el deber de los hijos es respetar, honrar, porque estos padres no van a quedar libres de culpa, pero quien se las va a pedir y a quien tienen que darle cuentas es a Dios, no a nosotros. Ni nosotros los hijos tenemos que emitir ningún juicio por ningún papá. Entonces, es muy importante que usted respete siempre a sus papás, los honre, los siga amando, los ayude si necesitan ayuda, estén ahí cuando les necesita, y su pareja no tiene que enojarse, no tiene que molestarse, no tiene que sentir celos. Sí, lo preferís antes que a mí. No, no hay comparación, hermanos. Es una relación diferente, amores diferentes. Así como dije hace un rato, mi esposo es prioridad antes que mis hijos, y no quiere decir que yo ame más a mi esposo que a mis hijos. No quiere decir que ame más a mi esposa que a mis papás o viceversa. Son condiciones diferentes y no se puede perder, porque en los dos hay mandato: dejar a papá y mamá para casarse y honrar por siempre a los padres. Porque siempre tenemos en mente que quizás el honrar a papá y mamá siempre es económicamente. Creo que hay ese concepto en nuestra mente, en nuestra mente pequeña, ¿no? De que ya el honrar a papá es darle una mensualidad, pero no hay tiempo para visitarlo, no hay tiempo para llamarlo, no hay tiempo para un diálogo. O sea, eso creo que hasta eso el enemigo ha usado a través de los años eso, y por eso vemos ahora, como usted dice, hermana Adri, tanto padre en las calles, en tantos ancianatos y en tantas partes que uno dice, wow, ¿dónde están sus hijos? ¿No? También se uniendo, porque finalmente, si hacemos bien el diseño de Dios, eso va de generación en generación. Si yo hago lo bien, generación tras generación va a hacerlo bien, pero si yo hago lo malo, va a ser de generación en generación, claro, ¿cierto? Hasta que no haya una pareja o alguien que salga de este esquema que a veces trae el abuelo, del papá, del papá, del papá, del papá. O sea, es una cadena tan grande, igualmente lo que hace la abuela, la mamá, etcétera. Yo creo que hay que romper ya esos esquemas y venir a la palabra de Dios a buscar el diseño original. Yo creo que estamos buscando diseños afuera, pero no en la palabra de Dios. Sí. Y no nos estamos nutriendo precisamente de, como usted lo hace, acota muy bien aquí en este libro, de cómo venir a la palabra de Dios para que el Señor nos revele, nos hable a nosotros en nuestro matrimonio, qué es lo que Él dice, no lo que nosotros hacemos esto, ¿no? De estar aquí haciendo las cosas de acuerdo al diseño y al plan de Dios, ¿no? Pues viera que lamentablemente en nuestras sociedades desde hace mucho rato ya, han penetrado muchas ideologías y pensamientos que se alejan de lo que Dios ha establecido en su palabra y nos da a conocer. Y estas ideologías vienen a dañar aquella relación de pareja, y como consecuencia, como bien lo explicaba usted hace un rato, no solamente la relación de pareja, sino a los hijos, a la familia en general. Y se dan posturas muy tristes, y lo más triste es que estas ideologías han llegado también a contaminar al pueblo de Dios. Se dan entre cristianos. Pienso, por ejemplo, en lo que está muy de moda, que es la corriente del pensamiento positivo. El pensamiento positivo es una corriente
que enfatiza el ego, el yo de la persona. Por ejemplo, uno escucha y se ve mucho en los posts que ponen en Facebook y en toda parte. Tu felicidad depende de ti mismo. Búscala. Preocúpate tú por ser feliz. Mensajes como esos. No dependes de él. Vive tu vida. Y cosas así, pensamientos como esos vienen, están bombardeando a la juventud, están bombardeando a las personas, así como las telenovelas cuando iniciaron y todavía bombardean y dañan a las amas de casa, a las muchachas. Bueno, todavía para mí fue sorprendente, porque en mi país, en Costa Rica, el asunto de novelas era asunto de viejas, no de los varones. Era raro cuando algún hombre veía una novela. Vengo a ese país y me encuentro entre mis hermanos, amigos latinos de diferentes nacionalidades de Latinoamérica, que los hombres bien sentadotes, viendo las novelas. Y eso, ¿qué pasa? Esas influencias, esos pensamientos han venido a afectar mucho. Entonces, es donde tanto eso de las novelas, como les digo, el pensamiento positivo, llevan a la persona a ver por sí misma. Yo tengo que ser feliz a cualquier costo, independientemente si a él le guste o no le guste. Esto es mío, yo lo compré y nadie me va a venir aquí a decir qué hacer conmigo. Y eso, cuando la Biblia nos enseña otras cosas diferentes. Por eso le digo, son ideologías que se apartan de la verdad bíblica. Por ejemplo, Dios nos habla así de amor propio, y en Efesios se habla de amarse a sí mismo. Y el amar a sí mismo me lleva a amar a otros. Yo no puedo amar a otros si no me amo a mí misma. Pero el amor del que habla la Biblia hacia sí mismo no es pisoteando al otro, no es humillando al otro, queriendo, como decimos, ponerle el zapato, o como dicen los mexicanos, aquí mis cacahuates son los que truenan. No, eso no es el modelo de amor propio ni de amor hacia su pareja que el Señor establece. Y bien, ¿qué pasa? Los hijos van viendo esto y ellos también repiten. Y hemos visto hijos altaneros, hijas altaneras, que cuando los papás les llaman la atención por algo, sacan pecho, sacan voz, que aunque no la han desarrollado del todo, ahí la sacan para decir cuatro supuestamente verdades a los papás. Y eso, repito, tristemente está afectando a nuestras familias. Yo quiero leerles con respecto a esto del amor. Yo quiero leerles en 1 Corintios una idea que 1 Corintios 13, versículos del 4 al 7, nos da sobre el amor. Y se los quiero leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Escuchen, dice así: el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe. Siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. Veamos qué hermosa descripción, y es lo que estamos hablando. Aquel que más bien trata de hundir, decía el hermano, que él ha visto parejas. Es cierto, se da mucho, no es poco, se da mucho. El que más grita, el que se impone, el que busca lo suyo propio, y todas estas ideologías van camino a eso, mientras que la palabra de Dios enseña:
lo Lo que usted contrario. está diciendo ahora, hermana, a veces nos saturamos, nos llenamos mucho de tanta película y tanta novela, que siempre lleva a eso a dañar el diseño de Dios. Si tú me la haces, yo te la hago, Oh, sí. ¿cierto? Que yo me he visto la forma que se viste afuera del mundo, pero no como le agrada a mi pareja, porque finalmente esa unidad, ese matrimonio es agradarse uno al otro, ¿no? Y yo creo que esta filosofía y esta ideología han dañado el diseño de Dios y es lo que vemos ahora, ¿no? Lo decía yo siempre ahí en estos momentos, el reflejo de la sociedad es lo que se está viviendo en los hogares, porque un hogar en los caminos del Señor, un hogar precisamente unido, un hogar que ora, un hogar que está bien complementado, que Dios es el centro, es el reflejo luego afuera en la sociedad. Y ahora vemos todo lo contrario. La ideología nos muestra de que no se deben de casar, que en unión libre pueden vivir, que podemos tener hoy hijo, mañana nos separamos, entonces viene y se puede unir a otra persona y el otro a otra, o sea, algo que en realidad no es el diseño bíblico. Y me gustó, hermana, y podría volver a leer duro y despacio ese pasaje bíblico porque lo estaba viendo con la traducción de la Reina Valera y es hermoso como lo describe esta palabra de Dios. Lo deja de una forma diferente, no como la Reina Valera. Me gustó esa versión, hermana. Sí. ¿Cuál versión es esa? Es la nueva traducción viviente. Nueva Una traducción es viviente. bien Escúchelo famosa. bien y luego compárelo con la Reina Valera y verá qué tan hermoso lo expresa esta versión, hermano. Dice, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas circunstancias. Amén. De ahí podemos sacar esta que es muy particular en nuestros matrimonios, en los hogares que nos están viendo. No lleva un registro de las ofensas. Siempre que hay un diálogo de que no estoy de acuerdo en algo, siempre viene este famoso registro. Acuérdate que hace 5 años de esto y con pelo y señale la hora, el día, el color de la ropa que llevaba, lo que se comieron. O sea, hay un registro de algo que pasó ya hasta hace 20 o 30 años y estamos en el 2021 y lo sacamos ahora, cuando no debería ser así. O sea, así como el Señor perdonó nuestros pecados y el mismo Señor dice que echó al fondo de la mar todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, y que Él nunca más se volverá a acordar de eso, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿por qué no traemos eso a nuestra vida y en nuestro matrimonio nos limpiamos de todas esas ofensas, las dejamos a un lado y pensamos en el día de hoy? Ok, por eso es que yo me di a esta investigación, porque yo dije, la verdad es que las parejas no han conocido lo que verdaderamente significa ser uno en el matrimonio, ser una sola carne. Cuando hay amor, no hay envidia, no se lleva este registro de ofensas como lo dice la palabra y como bien lo está explicando aquí el pastor Denis, sino que el amor tiene que vivir, y esto en Efesios 5, 32, el hermano Pablo, el apóstol Pablo, hablando de el matrimonio, que en este capítulo 5 habla bastante de ello, o sea, nos pone reglas fuertes, dice, grande es este misterio. Ahorita vamos a hablar de ahí de corto porque no me salte. Okay. ¿Qué significa la expresión? Y lo tiene usted aquí en el libro, nuevamente el libro, para que ustedes lo compren, no se olviden. A veces invertimos en unas zapatillas que valen los zapatos donde usted quiera que se encuentren $200. Y nos la colocamos unos días y después, porque no nos gustó el color o porque ya no está de moda, la tiramos.
invertimos en una loción de $150, 200, $300 y se nos acabó y ahí nos quedó el gusto. Y así podría nombrar tantas cosas. Y la inversión en este libro es muy grande y maravillosa para usted, para su vida. Si usted ve una pareja que está pasando dificultad, este es el mejor regalo que usted le puede dar. Como decía la hermana Dolly, muchas veces pensamos que los regalos grandes, los regalos más costosos, más lujosos, son como que lo que trae más satisfacción. Y usted lo decía a veces, quizás si yo le traigo a usted una rosa ahora, usted se va a derretir. Claro, créalo que sí. Y supongamos, si yo le traigo una caja de chocolates, quizás usted hace tiempo anhelaba una cajita de chocolates de hace tiempo y yo se la traigo con una dedicatoria. Yo creo que va a quedar más en ese corazón, en esa mente, que quizás un anillo, porque usted lo luce un tiempo y lo muestra en las redes sociales, ahorita mostrice en las redes sociales, pasa eso, pero eso durará un mes, 2 meses y ya quedó ese encanto, hasta le pierde a uno. Pero hay cosas tan pequeñas que van quedando dentro de nosotros y yo creo que es el amor que debemos de estar constantemente alimentando, ¿no? Eso es como el carbón o la leña en un fuego cuando ya se está apagando, ¿cierto? Que tiene que uno empezar a volver a colocarlo ahí, echarla ahí. ¿Qué hacer entonces? Ser esa sola carne. ¿Qué significa la expresión? Porque está en el libro de qué es ser, esa expresión que dice la palabra de Dios. Y serán una sola carne. ¿Qué es esa expresión para usted, hermana Dolly, doctora Dolly Chacón Valverde? De ser eso, esa expresión que dice la misma palabra de Dios y usted lo tiene aquí en su libro, lo tiene bien explicado. Olivia, le digo, me ha gustado mucho este libro y se lo recomiendo porque no es vivencia de ella, no es como muchos que comentan, en todo el libro se la pasan diciendo sus experiencias, sino que cita la palabra de Dios y explica qué es lo que dice el Señor y explica también acerca un poco de su vivencia. ¿Qué es eso, hermana? Esa expresión que dice en su libro, y serán una sola carne. Ser una sola carne es una renuncia a su yo. Es una renuncia a la satisfacción personal. Es una renuncia a ponerme yo en primer lugar para hacer entonces lo que el Señor nos pide. Anteponer al otro, a mis propios intereses. Anteponer los intereses del otro a mí mismo. Y esto es importante porque para ser una sola carne, tenemos que hablar de varias áreas, de todas las áreas que involucran nuestra vida, que está, en primer lugar, podemos referirnos, y no es que lleve este orden, sino que por asuntos de referencia, al aspecto físico. Ser una sola carne influye el área física, ¿sí? Son relaciones sexuales donde la persona, la pareja, llega a una profundidad muy linda, a una armonía, a un amor, a un darse el uno el otro de una forma delicada para satisfacer a la otra persona antes que a sí mismo. Y cuando uno tiene ese cuidado, también logra hacerlo a sí mismo. Hay un versículo aquí en Cantares 6:3, se los leo. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. A eso se refiere, ser una sola carne. Y tiene que ser solo con su pareja. ¿Por qué? Porque no es el acto sexual como tal que me va a llevar a ser uno. No, es esa entrega hermosa, delicada, repito. Pero también para llegar a ser esta unidad, este uno, esta sola carne, involucra, como me refería hace un rato, a la parte emocional, donde el sustento es el amor. ¿Y quién es amor? ¿Quién es el amor? Dios. Vuelvo. Como dicen aquí mi querido pastor, no sé si es solo él o son los colombianos, tengo que poner más cuidado. Vuelvo y repito. Esa frase, ok. Dios es amor. La base de una relación de pareja tiene que estar cimentada en el amor. Sin esto,
No se puede. Sin esto usted no va a estar presente en la adversidad. Sin el amor, cuando están esos encontronazos que tenemos, porque hay pensamientos diferentes, o hay no solamente un pensamiento, sino un deseo de gustos. Sin embargo, la pareja tiene que llegar a acuerdos. ¿Y qué es lo que les va a permitir ceder? Llegar a acuerdos. El amor que yo tengo para mi pareja. ¿Qué es lo que me va a enseñar a pedir perdón cuando me equivoqué? Y me lo advirtieron con tiempo. El amor. El amor es la base de esta relación si se quiere llegar a ser uno. Y esta profundidad nos va a llevar a una unidad espiritual, que también el ser uno significa ser uno en lo espiritual. Y en ese sentido, hermanos, voy a tocar, como decimos, el talón de Aquiles. 2 Corintios 6:14 nos enseña que la pareja no se debe unir. Usted no se debe unir en yugo desigual con los incrédulos. Ambos tienen que tener el mismo espíritu. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, la palabra enseña que usted tiene el Espíritu de Dios. Y dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Entonces, si usted es cristiano, tiene el Espíritu de Dios, y aquella persona en la que usted se está fijando no lo es, no es cristiano, ni va a la iglesia o ni se ocupa en darle gracias a Dios nunca, o tal vez sea muy religioso, pero no es lo mismo que ser cristiano. Van a ser de espíritus diferentes. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a espíritus diferentes? Que es una lucha que se da en uno, una lucha de espíritus, porque estos se oponen entre sí. Ahora, ¿qué ocurre en el matrimonio? Cuando usted tiene el Espíritu de Dios y su pareja no, tenga plena seguridad que estas luchas se van a dar, porque ambos van a tener sus propios valores. Los valores del esposo, los valores de la esposa. Y en una relación no se trata de que alguno de esos valores va a predominar. Los valores que deben regir su hogar son los valores que surgen de la palabra de Dios. Y si usted es cristiano y su esposa, su pareja no siempre va a estar de acuerdo con apoyar el principio o el valor que surja de la Biblia. ¿Por qué? Porque le va a parecer ridículo. Porque, repito, las ideologías que están de moda enseñan más bien lo contrario. Entonces, en esa relación van a haber ganadores y perdedores. Pero cuando se llega a ser uno, porque están en el mismo espíritu, no hay ganadores y perdedores. Van a haber ganadores y ganadores. Y el otro área que no podemos dejar de lado para ser uno es el área material. Esto, lamentablemente, cuando hablamos de lo material, estamos hablando de terrenos, de carros. En este país los carros son muy importantes y también siempre están viendo a ver quién tiene un mejor carro. Las finanzas. ¿Cómo causa división todo esto en muchos matrimonios, en muchas parejas? ¿Por qué? Porque esto es mío es mío y lo tuyo es tuyo. Entonces, llegan a un disqueacuerdo donde vamos a pagar entre los dos los gastos del hogar, y después tú con lo tuyo y yo con lo mío. No te metas con lo mío. No, esos pensamientos no se tienen que dar en una pareja, no se tienen que dar en una unidad. ¿Por qué? Porque ya no hay intereses divididos. Ahora estamos luchando, y esto es importante, porque el ser uno no es de la noche a la mañana, es un proceso, y entre ellas estamos luchando en esta área que tanto nos cuesta, en una unidad financiera,
en una unidad de materiales. Cuando estudiaba esto recordaba que aún en la parte legal ya no se habla de lo mío y lo de la pareja. Desde el punto de vista legal se habla de algo en común. Si yo compro una casa, no es solo mi casa, es de mi pareja también. Un terreno, aunque lo pague ella, es de él, mitad y mitad, half and half. Es un asunto de ambos. ¿Cómo no? Si eso es la parte legal humana, ¿cuánto más desde el punto de vista de Dios? Ahora, quiero terminar este aspecto con un versículo que la palabra de Dios también nos enseña. Dice, vuelvo a la versión, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Primera Timoteo 6:10 en la nueva versión, en la nueva traducción viviente. Esto nos dice, y veamos que esto ocurre en las parejas, por esa ambición, por esa lucha, por ese querer tener más, o porque lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. O yo gasto lo tuyo, pero lo mío no lo toques. Todo eso se da y no es correcto. Pero también veamos que aquí dice que hasta muchos se han desviado de la fe verdadera. ¿Por qué? Vuelvo a las ideologías, vuelvo a los pensamientos positivos, vuelvo a el pensamiento que está muy de moda, el pensamiento de la nueva ideología de pareja, de matrimonio. Y tristemente vemos no solamente a las sociedades de todo el mundo, porque ya penetraron en todas las sociedades, sino en nuestro medio cristiano. Personas, cristianos, que están apoyando esta unión que se sale del modelo del Señor. ¿Por qué? Dios estableció el matrimonio, Él es el que lo estableció y Él es quien tiene que dictar las pautas del matrimonio. Y en la unión, como leímos, es entre un hombre y una mujer. Hay algo que apunté ahí acerca de lo que usted dijo, doctora Olivé, y es que a veces las relaciones piensan que todo se va a hacer en un año o en 2 años. Usted habló algo acerca del tiempo de la relación. Sí. Se necesita ese tiempo prolongado para uno conocerse, para establecer una finanza, para estudiar, o sea, tantas cosas, pero eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Eso conlleva aún de que aún a veces nosotros estando 20 años de matrimonio, 30 años de matrimonio, todavía hay luchas, todavía hay conflictos, todavía hay cosas que salen, pero que gracias al Señor conocemos la palabra de Dios y eso a través del diálogo, a través de ese mismo amor se soluciona, se pide perdón. Y yo creo que es interesante ese, ¿no? El tiempo de la relación. Sí, eso es básico, es básico. Primero, vamos antes del matrimonio, debe haber un tiempo de noviazgo. Un tiempo en que nos relacionamos, pero no somos amigos con derechos. Cuando estoy hablando de esto, no somos amigos de cama. Somos novios, estamos estableciendo una relación para conocernos. Es cierto que en el noviazgo dicen hay mucha falsedad, uno no, porque siempre quiere tenerla bien, siempre quiere tenerlo contento, entonces nos ponemos un disfraz de quien no soy. Eso en parte es cierto y en parte no. ¿Por qué? Porque de una u otra forma siempre va a salir el carácter de la persona. Vayan a un deporte y se va a dar cuenta del verdadero carácter o algún tipo de competencia. Uno se da cuenta, lo que pasa es que a veces queremos también tapar el sol con un dedo y eso no se puede. Sin embargo, como hace un rato les decía, el casarse no quiere decir que usted vaya a romper esa parte hermosa de juego, de romance, no. ¿Y por qué pasan tantos años y no se han unido? Más bien es todo lo contrario,
porque no se cuidó el matrimonio, no se cultivó esa relación, porque, de nuevo, no se ha logrado el ser uno en las diferentes áreas que acabo de explicar, porque sigo siendo yo el rey, porque aquí sigo disponiendo yo de las cosas, yo decido, cuando en la pareja, algo importante, y Dios nos hizo a los dos igual, con pensamientos, con comunicación, para razonar, y ambos tenemos derecho a opinar. Lamentablemente, entre las falsas ideas de lo que es la sujeción, se presenta muchas veces que la esposa tiene que estar calladita, porque además de que se vea más bonita, ese es el papel de ella. Eso no es cierto. Dios no es cruel, y Dios nos hizo pensantes, razonables, con deseos, con derechos en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a deseo de prepararme, en cuanto a muchas cosas, así como el varón. Somos iguales. Eso fue algo que atrajo a Adán. Una igual estamos hoy día, pero aquello se olvida. Y entonces es donde el marido, vuelvo a nuestros maridos latinos, saca su machismo, saca pecho, y aquí el que manda soy yo, y tú haces lo que yo diga porque tienes que sujetarte. Y para eso eres mi esposa. No es cierto. Para eso no es la esposa. Ni ese es el concepto bíblico de sujeción. Entonces todo esto va, en vez de unir, va separando. ¿Por qué? Una persona, o se da a veces lo contrario, aquellas mujeres dominantes, y he conocido a varias, y eso sí que es terrible, aquellas mujeres dominantes que, al igual que el hombre, tratan de que su pareja haga lo que ellas dicen, y de la forma en que ellas dicen, y la mujer todavía utiliza la manipulación, el chantaje emocional. A veces el hombre lo usa con la bendita frase, y si no, me mato. Y entonces, y tratan de ver cuál es el punto débil de la esposa para manipularla así. La mujer también tiene muchas estrategias. Somos buenas para fingir, para manipular, pero esto no enriquece la relación. Por eso pueden pasar muchos años y la confianza no crece, porque no se ha llegado a ser uno en todas las áreas. Y eso es muy delicado, porque Dios no quiere eso en una relación. Quiere que cuando el nido quede vacío, cuando ustedes ya queden sin sus hijos, porque estos se han casado, los años caen sobre su cuerpo, sobre sus fuerzas. Ustedes se mantengan el uno con el otro. Verse tomados de la mano cuando salen. El que él sea caballeroso, tristemente en la juventud eso se ha perdido. Pero que si lo ven de papá y mamá, los hijos tienen esperanza de repetirlo. Ya para ir terminando ya, damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor ha permitido, ¿verdad? Se ha ido volando, pero bueno, si un partido de fútbol dura 90 minutos, más 15 de descanso, o sea, y se siente uno agradablemente a ver, y como usted dice, ahí se explota uno, se ve el carácter, ¿no? Hasta se vuelve uno técnico también, cambian los jugadores y los sacan, ¿no? Qué bendición de poder tener este mensaje de hoy, el peligro de ser uno en el matrimonio, de esa experiencia, de esa sabiduría que el Señor le ha dado a usted a través del Espíritu Santo, de poder compartir con nosotros esta bendición. Y para ir ya terminando, ¿cuál es ese misterio del que habla Pablo en Efesios, que usted lo nombró tanto? Y ya para ir terminando, en Efesios 5:32. Sí. Cuando hablamos de misterio desde el punto de vista cristiano, se está hablando de cosas, conceptos que a nivel de la razón no se alcanzan a comprender. Se trata más de un ejercitar la fe. Sin embargo, cuando en Efesios se habla de este misterio, de este pacto, el Señor habla de que la relación matrimonial es un pacto. ¿Qué es un pacto? Un compromiso, una decisión firme que la pareja voluntariamente decide adquirir para siempre, pues.
Y este pacto de amor, este pacto en el matrimonio, aquí Efesios lo compara con el pacto de Cristo con la iglesia. No es fácil, no es duro. Y cuando le preguntaron al Señor Jesús, dijo, pues entonces esto es muy duro. Sí, no es fácil, como tampoco fue fácil para el Señor Jesús renunciar a su condición de Dios y hacerse como uno de nosotros, persona, pero sin pecado. Porque el pacto matrimonial lleva a renuncias y no siempre es fácil. ¿Por qué? Porque no siempre es fácil amar a su pareja, sobre todo cuando hay discrepancia. Lo mismo fue para el Señor Jesús. No era fácil amar a una iglesia que no siempre le honra, que no siempre le obedece, pero que el Señor no ha mermado ese amor para con nosotros, la iglesia. Y es la misma demanda que le hace al esposo. Amar a su esposa como Él ama a su iglesia. ¿Cómo es ese amor? Sacrificial, incondicionado, al punto, sacrificial al punto de que dio su vida por su iglesia. Así quiere Él que sea el amor del esposo para con la esposa. Un amor incondicionado. No hay límites, no hay condiciones. Te amo siempre y cuando. No, incondicionado. Usted decidió amarla. Mantenga su pacto, su compromiso. Y si es posible, dé su vida por su esposa. También se está refiriendo a que es una relación de servicio. Y el Señor Jesús es el mejor modelo. El Señor Jesús vino y que siendo Dios, Él no buscó ser servido. Él era la autoridad, la tenía. Pero Él vino a servir. Él se humilló, Él sirvió, Él cuidó. Eso mismo es lo que Dios está pidiendo al cabeza de hogar. Por eso Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso le decía hace un rato, no es el que manda, no es el que toma las decisiones, no es el que decide cómo van a hacer las cosas, es el que sirve, el que cuida, el que protege. Y ese es el cabeza de hogar. Si usted es varón, usted ama a su esposa y la cuida, la sirve, la protege en todo momento. Usted está siendo como Cristo. Entonces, sí podemos hablar de ser cabeza de hogar. Por eso, esto no es fácil. Es un llamado muy fuerte, pero usted va a tener el respaldo de Dios. ¿Y sabe qué? Esa forma de usted tratar a su esposa la va a animar a ella, y ella también tiene responsabilidad. En este mismo capítulo de Efesios, en el versículo 33, Dios le hace una demanda terminante a la esposa. Y tristemente, se falta mucho a esta demanda por parte de Dios. Y dice, y la esposa respete al marido. Así como la iglesia debe respetar a Cristo, nosotras esposas tenemos que respetar a nuestros maridos como cabeza de hogar. Vuelvo, el marido ama, la esposa respeta. Y no es un respeto que se debe ganar, como el amor tampoco es algo que se debe ganar. Es una orden. Yo sé que no siempre es fácil respetar, sobre todo cuando hay humillación, cuando hay críticas, cuando hay gritos. Pero recuerde que la palabra blanda hace bajar la ira. Cuando le griten, manténgase callada, pero mantenga un respeto por su esposo. Cuando ella no sea agradable con usted, no le dé la espalda, no disminuya su amor. Más bien modélele con su amor, con su trato, y
eso la va a avergonzar y la va a hacer cambiar de actitud. El matrimonio debe vivir la gracia de Dios. Recordemos que en la gracia hay dos elementos muy importantes, cuáles son el amor y el perdón. Esto debe haber en el hogar por ambos. Debe haber amor por ambos, por parte de ambos. Debe haber perdón por parte de ambos. ¿Cuándo? Especialmente en los momentos de la adversidad, especialmente cuando ella falló, cuando él falló. Y no es que, qué tonta, lo vas a perdonar, y otra vez, ¿hasta cuándo? No, no se trata de ser tonta o de ser tonto. Se trata de amar, de cuidar y de respetar. Cuando esto verdaderamente se da y de veras usted cuida de que en su hogar, la estrella de su hogar sea el Señor Jesucristo. Miren, estas cosas no se tienen que estar repitiendo y no se van a repetir si usted vive una relación primero con el Señor Jesús. Si usted de verdad camina en el Espíritu, como el Señor le pide y no en la carne, porque la carne traiciona, pero el Espíritu no. Y el Espíritu siempre está dispuesto. Por eso sí se puede mantener una relación bonita, pero ambos tienen que caminar en el Señor. Sí se puede tener esta unión matrimonial, que aunque difícil, que aunque fuerte, puede ser duradera. ¿Por qué? Porque el cimiento de ustedes es el verdadero amor. Y ese verdadero amor es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Debemos vivir la misericordia. Debemos perdonar, aunque no se lo merezca. Debemos respetar, aunque no se lo merezca. Y haciendo esto, dice la Biblia, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. O sea, la vergüenza les va a caer. Y entonces va a haber un cambio de comportamiento, un cambio de conducta. Quiero leerles lo que dice aquí en la misma Biblia que les he mencionado. Los versículos 28 y 29 dice: nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace por la iglesia. Esto lo dice el versículo 29. Eso es lo que el Señor quiere de usted como pareja. Esto es lo que el Señor nos manda en este pasaje. Es un misterio. ¿Por qué? Porque estas cosas, a oídos humanos, a razones humanas, a las ideologías de este mundo, son imposibles. Es locura. ¿Qué le pasa a esta loca? Lo que está diciendo. No, no es locura. En el Señor no es locura. Parecen, pero no es. El Señor Jesús nos ha dado, no ha dejado de perdonarlo a usted, a pesar de que usted conoce y ha disfrutado de esa relación, de ese amor del Señor. Él le sigue amando, Él le sigue extendiendo la mano. Y dice un pasaje muy lindo en Efesios 4:26. Dele vuelta a la página anterior. Dice: no pequen al dejar que el enojo les controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, usted esposa, usted esposo, no es lícito que uno de los dos vaya a dormir al colchón, al sillón o en el suelo. No es lícito que vaya a dormir al otro cuarto o a estorbarle a los hijos. ¿Por qué? Porque el enojo no debe prevalecer. Porque a quien le están dando lugar es al diablo, que le está disfrutando. Por eso, grande es este misterio. Una última pregunta, hermano. Casi siempre ve uno de que parejas se ofenden en público. Oh, falta de respeto. O sea, ahí entra eso, ¿cierto? O sea, yo creo, y lo mismo igualmente, si llega a pasar algo, que estemos los dos casados en nuestra relación, y a veces en lugar de quedar eso en el hogar o en una consejería,
se dice en público, se ventila, y yo creo que a veces eso hace más daño que bien, Sí, claro. porque el Señor es de oportunidad, el Señor es de perdón. Igualmente podemos caer, volvemos otra vez nosotros a unirnos, pero entonces ¿cómo va a quedar la persona en la cual yo denigré? ¿Cómo va a quedar la persona en la cual yo hablé tanto de mi esposo y de mi esposa? Cuando volvemos otra vez nosotros y nos ven abrazados, vuelven a vernos otra vez en ese amor. O sea, ¿cómo manejar esa situación, doctora Dolibé, en cuanto a eso, de no estar hablando más del otro, diciéndole estúpida o decirle ignorante? Sí, a veces hasta se usan ese tipo de frases que no irán a estar en nosotros como hijos de Dios. Igualmente hablando de nuestro esposo, de lo que hizo o dejó de hacer. Yo creo que eso debe ir más colocando, como usted me exhortaba a mi esposa y a mí, de orar por ese conflicto, de estar en pareja orando y exponiéndole, digamos, su deficiencia o la mía, escucharse en uno al otro, de que estamos orando el uno por el otro. ¿Qué nos aconseja ya para terminar? En esto, hermano, es importante que la pareja, sentarse con la pareja, ¿quieren verdaderamente un cambio? ¿Quieren que la relación sea más real, más genuina, más a lo que Dios demanda? ¿Quieren agradar a Dios? Porque algo que no hemos mencionado es que el propósito del matrimonio es glorificar al Señor. ¿Creen ustedes que con esos encontronazos, con esas burlas, con esa falta de respeto que se dan en público o en privado aún, es falta de respeto, están agradando a Dios? Ese es el modelo de matrimonio que ustedes le están dando a sus hijos. Quieren que sus hijos repitan, y no es que son pecados generacionales y que mis hijos y los hijos de mis hijos, no, es el mal modelo de matrimonio que ustedes le están dando. ¿Por qué? Primero, no están caminando con el Señor, no están caminando guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es todo lo contrario. Lea Gálatas 6, Gálatas 5, y va a ver qué le enseña a Dios sobre el andar en el Espíritu y qué le enseña sobre el andar en la carne, y qué terrible. Entonces, primero, repito, es importante que la pareja decida si quieren un cambio. Si la pareja decida si quieren permanecer juntas. Porque si no, nada de lo que se les diga va a caer en ellos. Va a caer en canasto roto. Y no se trata de eso. Se trata de perdonar, que no es fácil. Pero recuerden, si el Señor le perdonó a usted y le sigue perdonando, ¿quién es usted para no perdonar a su pareja? Entonces, esto es muy importante, porque no se trata de seguirse dañando. ¿Qué pasa si deciden perdonarse? Si deciden cambiar el rumbo que están llevando, si deciden mantenerse. Bueno, como consecuencia del pecado, dice la Biblia que el Señor nos perdona, pero las consecuencias del pecado tenemos que enfrentarlas. Ustedes van a tener que enfrentar la sociedad, la familia a las que les modeló equivocadamente, y demostrarles a esa misma sociedad que el cambio es verdadero, que el cambio es posible, porque el cambio no lo hacen ustedes. Cuando usted decide por usted mismo hacer el cambio, no le va a durar mucho, pero cuando usted de verdad le da lugar al Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios va a actuar en usted, y es una maravilla, porque vivir en el Espíritu es más lindo que en la carne. No se olviden entonces de comprar el libro, de obsequiarlo, de tenerlo en sus hogares, pero no para tenerlo ahí archivado, sino para escudriñarlo con la palabra. O sea, vuelvo y le digo, hay pasaje bíblico aquí, en lo cual usted puede ir a la Biblia y constatar de lo que la hermana colocó aquí es verdadero con la palabra de Dios. Está muy bueno este libro. No se olviden, lo pueden conseguir en Amazon, y pueden ir a la congregación que está ubicada en el 1055 West Diversey Parkway,
Desde las 9:30 está la escuela dominical, a las 10:40 es el culto, y ahí está la pareja pastoral para recibirlo con los brazos abiertos. Para cualquier inquietud que ustedes tengan, una asesoría con su matrimonio, con los hijos, o sea, ellos están dispuestos a recibirlos con ese amor que siempre derrama en cada palabra, en cada frase. Y damos gracias a Dios por eso, porque el Señor las ha colocado a nosotros en nuestro camino y a nuestra Iglesia Cristiana Unida de Chicago, desde Texas, y llevar un tiempo prolongado para que vinieran a nuestra congregación. Y hoy está con nosotros no solamente... Permítame, antes de que haga esa No, presentación, nada más quiero decir que antes de llegar a la iglesia es importante que nos llamen para coordinar la fecha, la hora, el momento adecuado. Y luego, por favor, cuando escribí esto, lo hice pensando en la pareja. Entonces, mi recomendación es que lo lea la pareja. La mayoría de las veces dicen, que mi mujer lo lea. No, ambos. Detrás de cada capítulo hay una serie de preguntas o pensamientos para que ustedes mediten cada uno cómo está su situación, cómo está su relación, y descubra en lo que están fallando. ¿Para qué? Nunca es tarde para modificar, para cambiar. Entonces, por favor, cómprenlo, léanlo, estudienlo, pero como pareja. Eso va a ser de mucha bendición. Y sean honestos con ustedes mismos. Eso es, o sea, nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Quizás dicen, no, es que ya llevamos 15 o 20, yo creo que ya no se puede hacer nada. No, yo creo que el Señor sí lo puede realizar, lo puede hacer, nos puede transformar, nos puede cambiar. Y este libro precisamente lleva ese complemento de la palabra de Dios y la experiencia suya para llevar a ese cambio, a esa transformación. De que si ustedes lo lograron como pareja pastoral en todos estos años de ministerio, con hijos, y todavía siguen estudiando, siguen leyendo, siguen instruyendo. Usted acaba hace poco de graduarse precisamente de su doctorado. Entonces sí se puede lograr, sí se puede hacer. O sea, ya cuando nuestros hijos se van, pensamos que todo se nos acabó, pero no, hay todavía mucho por hacer en el camino del Señor. Hay gente que visitar entre las cárceles, los hospitales, hacer por la juventud. Como mujer, instruir a las jovencitas que vienen ahí, nosotros los varones, instruir a los jóvenes también. O sea, hay mucho por hacer y pensamos que ya se nos acabó el mundo, ¿no? Solamente hay que ir a pasear al perrito y no más, ¿no? Y dormir, como dice el disco, dormir y comer una semana. No, en el reino de Dios hay mucho por hacer, y por eso a través de los años obtenemos esa experiencia, la vivencia que nos lleva a eso, a aportar. Doctora, ¿por qué no nos da el número telefónico por estos medios para que lo puedan apuntar? Ahí en la red social lo vamos a apuntar también para que se puedan comunicar con usted, para que la puedan llamar, para que le puedan hacer preguntas. Y acuérdese, no es el último programa que vamos a hacer. Quizás en el tiempo vamos a tomar los apuntes y poder desarrollar esas inquietudes que tienen los hogares. Quizás de pronto, cuando usted la llame o algo, haya esa inquietud y la podemos traer a un programa, ¿no? Sí. De poderlo desarrollar. Me hicieron, hermano, esta pregunta, quizás este matrimonio está pasando por esta situación, y poderlo desarrollar aquí, porque quizás en la distancia, México, Colombia, Costa Rica, puede haber este inconveniente en esos matrimonios y lo podemos traer aquí también, ¿no? Sí, el primer número que deben anotar es el número de la iglesia. Es el 773-935-7856. Repito, 773-935-7856. ¿Ok? Perfecto. Y el suyo, hermana, para que la puedan contactar. Sabemos que muchos es nuevo, nos están viendo. No estoy muy segura de recordarlo. Cuando en los comentarios luego lo puede colocar ahí. Sí. Pero luego vamos a seguir posteando el libro. Ahí yo puedo colocar el número nuevo telefónico para que se puedan contactar con usted, o a través del Messenger también, porque usted lo tiene.
de poder que hagan ese comentario, ¿no? De poder que se puedan contactar con usted, porque sé que van a venir muchas personas deseosas de hablar con usted, Está la que página les de ayude. Iglesia Está la página de la Cristiana. Iglesia Cristiana Unida de Chicago, y están cordialmente invitados nuevamente a otra cita con la doctora Dolivet Chacón Valverde, en la cual podamos seguir dialogando acerca del libro, de vivencias, de cosas que el Señor pueda realizar ese día, de ese diálogo, de lo que el Señor desee en ese momento. Entonces, gracias, doctora Dolivet Chacón, por aceptar nuestra invitación a la página Iglesia Cristiana Unida de Chicago. Esta es su casa, todas las veces que usted desee y que tenga el tiempo de poder hacer esta programación, ¿no? A veces no dispongo de tiempo, puede ser un viernes, puede ser un miércoles, puede ser un sábado también. Entonces, no se olviden, queda pendiente la próxima diálogo, Sí, el próximo encuentro. Hay varios temas que Amén. nos gustaría tratar. Amén. Uno que pronto, hay dos que urgen. Uno es sobre la comunicación Okay. en los hogares y otro es conocer las diferencias entre el varón y la mujer. Ahora, volviendo a dónde encontrarnos o dónde encontrarme, en la iglesia, usualmente de martes a viernes, estamos de 9 a 2, 3, dependiendo. Por eso es importante que llamen, porque si usted no puede en esas horas que estamos y puede más tarde y no tenemos otro compromiso, podemos hacer la salvedad, lo vamos a hacer. Llame primero, el que se comunique es el que se entiende. Llame y vamos a estar ahí para ustedes, porque el Señor nos ha traído, y esto es algo muy importante, no estamos en Chicago porque quisimos, porque se nos ocurrió. Estamos por voluntad de Dios y Dios nos respalda. Y lo que Dios nos ha dado no es para tenerlo archivado o para tener los títulos en la pared, Él dice que nos ha dado los dones para el cuerpo de Cristo, Amén. ejercitar, para enriquecer el cuerpo de Cristo. Y el Señor nos ha hecho un llamado, y a este llamado estamos respondiendo. Entonces, por favor, comuníquese, que estamos para servirles. Dios Si le no bendiga. se pueden comunicar, a mi número telefónico es 773-934-2761 para hacer ese puente. Pueden dejarme su sugerencia, su número y todo eso, lo que quieran saber de la doctora Dolivet Chacón Valverde, de cómo poderse comunicar con ella. Entonces puedo hacer ese puente mientras tanto, mientras colocamos el número telefónico de ella, para que puedan acercarse cada día. Como dice ella, y yo lo siento también, el Señor les va a abrir puertas aquí en Chicago. No solamente, acuerde, como ella lo dijo, no solamente en nuestra Iglesia Cristiana Unida, porque lo que el Señor nos da de bendiciones para bendecir a otros. O sea, donde el Señor nos llame para bendecir a otros como ministros, ahí estaremos, ¿cierto? O sea, es imposible negarnos a un llamado de otra congregación o algún seminario, o de alguien que quiera solicitar ese aporte de mi hermana Loli, de poder transmitir lo que el Señor le ha dado, las vivencias y todo lo que el Señor nos ha dado. Mi hermana entonces nos puede despedir en oración para decirle a cada uno, no podemos nombrarlo porque vi demasiado, gracias de verdad, cada persona que se conectó en este día. Traeremos ya luego de esta presentación ya algo más corto,